Bueno, hay molestia, la verdad, porque al final es una fractura no solo del dedo, como se había comentado, sino un poquito más arriba también, o sea, es todo metatarso. Pero bueno, ahí vamos, con la férula, intentando o sea, que me dura lo menos posible y llegar a tope para el sábado. Pero no te puede impedir nada, ¿no? No, al final, A bueno, la hora de sí. moverte. No, al final es el brazo lo tienes solo para correr, para protegerte a veces y tal, pero bueno, al final el fútbol se juega con el balón en los pies y intentaremos que dure lo menos posible. En el momento te dolió, se vio en el campo, pero pensabas que era para tanto. Bueno, la verdad que cuando ocurre la acción, el lance este con el otro jugador que se me cae encima, al final sí que es cierto que me dolía bastante, que como que se me durmió el dedo y todo. Y bueno, pero me agarré la mano un poco y seguí jugando, pero me dolía, pero al estar caliente y tal, pues al final no lo notas tanto y luego al final del partido sí que ya en el vestuario me noté que me dolía un montón, no podía ni ponerme las zapatillas y nada, salió al final que tenía fractura. Tal y como está el equipo, como para perderse algún partido, ¿no? Los percances duelen menos y tal. Sí, bueno, al final yo ya te digo que si es, yo siempre quiero jugar y evidentemente si es algo que es la mano o yo qué sé, el codo, si por decir alguna cosa, pues evidentemente intentaría jugar siempre que pueda, vamos. Y más viendo lo que hay en la plantilla, ¿no? Que al final hay bastante lesionados, esperemos que recuperar algún efectivo, pero bueno, ya te digo, si a mí todo lo que sea poder jugar, yo siempre estoy disponible. Es un partido peligroso. Llega un Asti que está abajo, con muchas bajas también. No sé, igual algún país se confía, ¿no? Pues a ver, nosotros en el vestuario el mensaje es que evidentemente cualquier equipo te puede ganar y ya vimos en Las Palmas que si nos relajamos somos un equipo como otro cualquiera. O sea que al final yo creo que el equipo debe saber el partido que es, que ellos no nos lo van a poner fácil porque son muy buen equipo, evidentemente la clasificación no lo demuestra, pero hay buenos jugadores y van a venir aquí a ganarnos. Encima el técnico suyo ya conoce bien la casa, o sea que ellos no van a regalar nada y vamos a tener que estar 100% concentrados y dar lo mejor de nosotros para ganar el partido. Cambia algo, no puede jugar Juan Villar, no tenerlo ahí de compañero, cambia algo un poco la manera en la que vais a tener que generar ocasiones o así. ¿O? No, al final nosotros nuestro estilo es el mismo, ya se ha visto fuera y dentro de casa, ¿no? Que somos un equipo que intenta ir a por el partido, que hacemos transiciones rápidas. Evidentemente que Juan Villar aporta bastante gol porque está marcando bastante este año. Pero bueno, al final juegue quien juegue, que no sabemos todavía quién va a jugar, al final lo que hay que hacer es eso, ayudar al equipo al máximo, intentar hacer la función que le toca a cada uno y ganar el partido. ¿Tú cómo te estás sintiendo más cómodo? ¿De referencia, de 9 único o acompañando pues, a Juan o a Chisco? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde que llegué y en otros equipos que he estado, que al final yo me gusta jugar con otro al lado, arriba. Evidentemente, si el míster lo cree oportuno y me tiene que poner a mí arriba solo o a otro compañero, pues vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a intentar marcar goles y ayudar al equipo. Pero siempre que juego con uno al lado me siento mucho más cómodo.